8:04. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador, como dice Proverbios 3:3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átala alrededor de tu cuello como un recordatorio y escríbela en lo más profundo de tu corazón. Lealtad y bondad. Bueno, los televidentes han Nunca visto que tú mirabas a Melton. Se lo dirigiste siempre, a él. sí, porque Melton, yo sé que por problema de lealtad, por la asamblea de ayer. Yo soy leal. Y por la asamblea de ayer. Sí. Entonces, lealtad y bondad siempre tienen que estar atadas en nuestro cuello, en nuestro corazón. ¿Cuál fue la asamblea? Ya déjalo ahí, Melton. La de Hipólito. ¿Es una asamblea? Bueno, una asamblea de Eso ellos. fue un conversatorio entre dirigentes del PRD. Bueno, una asamblea de ellos. Uno votado, uno expulsado y uno que están habilitados, revelados. Correcto, una asamblea de un sector del PRD. Vamos a decirlo así, un sector del PRD, porque ahí había gente muy importante del PRD. Es que es bueno, claro que sí. Entonces un sector del PRD hizo una asamblea y decidió que va a seguir trabajando. Pero ¿qué asamblea? Eso no es asamblea. Bueno, una asamblea de ellos. ¿Qué calidad orgánica tiene eso? No, ninguna, pero un sector. Bueno, entonces, pero yo dije ya pues no hablemos. Una asamblea de ese sector, quise decir. Eso es una asamblea. Bueno, una asamblea, una reunión. Eso no es asamblea. Una reunión. Un conversatorio entre dirigentes del PRD. Exacto. Para hablar de lo que sea. No, ellos establecieron que van a seguir trabajando para que se haga la convención en febrero y para ello presentar una propuesta unificada para enfrentar a Miguel Vargas Maldonado. Fuera del PLD, tú puedes hacer nada. No, yo no estoy hablando del PLD, estoy hablando del PRD. No, yo te pongo un ejemplo. No, un sector del PRD, del PLD se puede reunir para llevar posiciones homogéneas, por ejemplo, a la plenaria del Congreso. Pero con un... ¿Cómo se ha hecho? Porque ¿sabes quién el PLD se ha hecho? Encabezado por uno que está expulsado. Pero espérate, ¿tú sabes quién el PLD se ha hecho? Pero oye lo que te estoy diciendo. Sí, encabezado por quien sea. Ajá. O sea, ahí había gente que no está expulsada. Ajá. Muchas. Y esa asamblea vale. No, yo no estoy diciendo que vale. Como si se reúne un sector del PLD que tiene fuerza en el Congreso, decide llevar posición unificada, eso no vale orgánicamente, pero influye. Bueno, pero ¿influye en qué? Bueno, en la división influye. No, en la división. Eso incentiva más la división. No, hay un compromiso para hacer un Congreso. Creo yo. El Congreso, sí. La conferencia de... La asamblea, sí. La convención del PRD. Ahora, al PLD le conviene que el PRD esté dividido. No, al país no le conviene. Y eso es lo que está. Bueno, al PLD le conviene. No. Tanto le convino que Daniel lo ganó. Bueno, al PLD puede ser que le convenga, pero al país no le conviene que el PRD esté dividido. Sí. Ojalá, a quien debería entender eso es Hipólito y Miguel que deberían entender eso, pero bueno, no lo entienden. Miren, lo primero es sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que la comisión cumplió con el papel para el que fue planteada. Y yo decía que iba a tener... Dionisio, que hable de la Asamblea Unificada del Partido Reformista, que te conviene más a ti, que son aliados del PLD. No, pues yo no gagué, ¿no? Yo voy a hablar de eso, no pero gagué, yo voy a hablar en mi momento, no en el momento que... No, lo que pasa es que si tú no fueras cristiano fuera una cosa no, seria. Porque yo creo que es válido eso. Ahora... ¿Y si fuera más grande? No, yo creo que es válido eso. Lo que pasa es que yo te puse porque aquí no hay un reformista, aquí estás tú. La discusión... ¿Y qué soy yo? ¿El PRDista? No. ¿Qué tú eres? No, yo soy periodista. Entonces, dos periodistas... Independiente... no imparcial. Exacto. Entonces, dos periodistas que no son imparciales. Objetivo. Somos objetivos, pero no somos imparciales. Tú y Julio son del PLD. ¿Y tú eres del PRD? No. O sea, quiero decir, no que yo soy amigo de Miguel, fui amigo de Pellagoma, fui amigo de Jacobo. Y nosotros somos amigos de Danilo. Búscame, yo no estoy en el padrón del PRD. Ni nosotros no estamos en el del PLD. Yo lo voy a buscar a usted. Y yo te voy a buscar en el PRD. Porque tú fuiste candidato del PRD. Gracias. Bueno, pero que un extra partido puede ser candidato. María Elena está en el PLD. Sí, pero entonces tú estás más cerca. Yo no estoy en el PLD. ¿Seguro? Pero segurísimo. No, yo no estoy en el padrón tampoco. La buscamos. Pero mira, óyeme, y no lo digo porque, óyeme, no porque sea nada malo, sino que yo no me puedo atribuir un mérito que no lo tengo. Hay en el PLD gente que se ha fajado. Ni María Elena, ni Julio, ni yo somos del PLD. Eres más que eso. No, déjalo ahí. Tengo amigos. Como tiene amigos del PRD. No, claro. Y en el no me haga hablar. Ahora, a Dionisio, válida la reunión de los reformistas en el día de ayer. Qué bueno que se pusieron de acuerdo. Esa es la línea que deben seguir. Eso es correcto. La unidad, ojalá el PRD pudiera hacer algo así. La unidad es lo que favorece a cualquier fuerza política. Estar unido, unificado. Que sigan poniéndose de acuerdo para lo que viene, porque vienen situaciones que van a ser un poco difíciles para ellos. Ese mismo espíritu de unidad de ayer, que lo sigan para más adelante. Eso es lo que yo le deseo al Partido Reformista. Porque en la medida en que el Partido Reformista también es fuerte, se fortalece la democracia dominicana. Ok. Decía entonces del informe que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos vino a hacer lo que tenía que hacer. Hacer una evaluación,
tomar las medidas del lugar en el sentido de lo que estaba planteando, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una especie, yo lo he dicho siempre, de fiscal de la Corte Interamericana. Ella tiene que llevar un caso a la Corte Interamericana. Entonces viene a investigar, a evaluar la situación para entonces llevar a ese caso a República Dominicana, que lamentablemente la República Dominicana ante la Corte Interamericana ha pasado por varias situaciones difíciles. Incluso está ahora mismo sometida frente a varios casos que están en la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué venía la comisión? La comisión vino a evaluar, a ver cuál era la actitud del gobierno. Yo decía, en una parte, que incluso en la posición de la Cancillería hay una parte que a mí me parece, en sentido general tenía que decir eso, pero hay una parte donde no son justos. ¿Por qué no son justos? Porque la comisión valoró la actitud del presidente Danilo Medina de encontrar una salida a ese problema humano. Yo decía que eso es lo que iba a valorar y que eso es importante para la posición internacional de la República Dominicana. Si el presidente lo recibió y le dijo que está preocupado y que está dando pasos para resolver el problema humano. un poco más la silla porque yo como que no te veo. Me sube más, es que la silla no sube más, va a haber que comprar otra silla. No, porque es como un niño. Trae una almohada porque ahora en televisión. A ti sí te preocupa la estatura de Eury. ¿Cuál es el problema? Hay maldad en tus palabras. Óyeme. O sea, a ti se te mira Carlos. O sea, que tengo que subirme un poquito más. Sí, con una almohadita tú la traes. Voy a traer un cojín mañana, está bien. Sí. Gracias. Eury, dile que más vale chiquito y juguetón que grande y manganzón. ¿Oíste? Es una frase sexual. No. Es una frase sexual, María Elena. Miren, la comisión entonces vino y cumplió con su papel. ¿Qué es lo que resta ahora? Que República Dominicana cumpla con su papel. Es decir, la comisión hizo lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Sí, señor. Un sector importante del país que entiende que la decisión del Tribunal Constitucional ha metido a la República Dominicana en una situación difícil y la comisión recomendó 4 cosas. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que recomendó la comisión? Que yo la comparto todas. O sea, yo creo que por ahí es que debe irse el gobierno, por esa decisión que recomendó la comisión. La primera, garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían ese derecho al régimen interno vigente entre 1929 y 2010. Es decir, yo comparto eso. Que no haya retroactividad. ¿Por qué? Porque no debe haberlo. Entonces la comisión llegó a esa conclusión, yo la comparto. Es lo que nosotros hemos estado diciendo de la decisión del tribunal. Que no haya retroactividad, que haya, como dice la Constitución, irretroactividad en todos los órdenes de la vida nacional. Entonces, que se les reconozca el derecho. Los dominicanos que nacieron entre 1929 y 2010 son dominicanos, aunque sean de origen haitiano. Segundo, no se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquella desnacionalizada bajo la sentencia 168.13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos. Es decir, usted no puede ahora, gente que son dominicanos, que usted le dio los papeles, que usted hizo todo lo que tiene que ver con esto, que ya han ejercido ese derecho en varias ocasiones, porque estudiaron, porque fueron a universidades, porque compraron casas, porque hicieron un paquete de cosas. Usted no puede decir ahora, no, usted es extranjero y tiene que meterse en el plan de regularización. Yo también comparto esa propuesta de la comisión, de que ese tipo, para ese caso específico, lo que hay que hacer es darle su nacionalidad. Tercero, las medidas para garantizar derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168.13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos, y no pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria. Es decir, usted no puede decir, el que ya tiene ese derecho tiene que pasar por un proceso larguísimo y pagar y hacer un conjunto de cosas. No. Hay que ubicar cuántos son. Son 10. Perfecto, son 10 gente nada más. Esa 10 gente tiene ese derecho. Ahora son miles, esos miles tienen. No hay ninguno, perfecto, no hay problema. Pero los casos, una parte importante, yo vieron 1000 y pico de casos, y se podrán documentar mucho más. Dice la Junta que son 14,000. Es decir, la cantidad que fuese tiene que ser con ese procedimiento. Ahora, para los que va a regularizarse ahora, los que son extranjeros, no los que tienen la nacionalidad, no. Los que son extranjeros sí tienen que pasar por el proceso de regularización con todo lo que ese proceso implica, pero no para los que fueron afectados y son nacionales. Y finalmente, los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos. Es decir, el que es dominicano y ha pagado todo su derecho por ser dominicano porque hizo un paquete de papeleo, hizo un paquete de cosas, usted no lo puede volver a pagar. Ya ese dominicano, punto. A los del plan de regularización, eso sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el que va en cualquier sitio del mundo, que va a hacer un papeleo para obtener cualquier situación migratoria, tiene que pagarlo, sea Estados Unidos, o sea Haití, o sea donde sea. En República Dominicana debe ser así. Entonces, creo
que esas propuestas, las 4, deben ser profundamente evaluadas por el gobierno, debe haber una concertación entre todos los sectores que están planteados, que también lo dijo, y sobre todo debe haber una actitud del presidente Danilo Medina, como reconoce la comisión, de tratar de que esos casos concretos que pueden provocar grandes situaciones difíciles en términos internacionales sean desactivadas por el gobierno. El presidente sigue en eso, me consta que sigue en eso, y yo creo que bajo ninguna circunstancia debe desviarse. En otro lado, miren, en el Partido de la Liberación Dominicana, después de la plenaria del Congreso, hay una situación muy especial. Yo dije en aquella ocasión y reitero ahora que el danilismo fue duramente golpeado en la plenaria, duramente golpeado, y que, lógicamente, no por nada más por gente contraria al danilismo, sino por un sector del danilismo que se siente disgustado. Claro, no lo hace público, no pelea con el presidente porque no va a pelear. Los danilistas son gente muy cautos en eso, pero hay un sentimiento de que no, las cosas según ellos, una gran parte de danilistas, sobre todo del interior, se sienten un poco marginados. No se sienten como el presidente Danilo Medina ha sido en la historia de su carrera. El presidente Danilo Medina es un hombre cerca de sus amigos, cerca de la gente que trabaja con él. Siempre ha sido eso. El presidente Danilo Medina ha sido un hombre leal en ese aspecto, siempre cercano a los que trabajan con él y no lejano de los que no trabajan con él, porque es un hombre justo, pero ha dado ese trato personal, amigable. Entonces, una gran cantidad del danilismo siente que está marginado por diversas razones. O porque no puede ver el presidente por la razón que fuese. Nadie puede ver el presidente tan fácil. O sea, si el presidente se pusiera nada más a recibir su gente, no trabajara. Pero ellos se sienten con ese derecho porque el presidente lo iba a visitar y cuando iba a los pueblos lo veía, o sea, un conjunto de cosas. Y lo otro es que muchos se sienten marginados porque o no están trabajando en el gobierno o entienden que el trabajo en que están no es el que le corresponde. ¿Tú y Julio están marginados o no? No, Julio y yo no tenemos que ver con eso. Julio y yo trabajamos para simple y sencillamente Danilo fue un buen presidente. Por el gobierno. Sí, pero Julio y yo nos fajamos para que Danilo fuera un buen presidente. Pero no están marginados, ¿no? Y no estamos marginados. No, porque son líderes, no lo necesitan. Nosotros no estamos marginados. Que no lo necesitan porque son líderes. Es el gobierno que lo necesita a ellos. Además, ¿qué puede pedir Julio Eury? O tú o yo, María Elena, o César Medina, nosotros no estamos marginados. Cualquier comunicador importante del país, importante me refiero que esté en medios nacionales. Claro. Nosotros, además, Julio, por ese comité central tú has cambiado el chucho. ¿Cuál no? Yo estoy diciendo lo mismo. Ahora, ¿tú quieres ver que yo no le he cambiado? ¿Tú sabes cuál es el problema de Danilo? ¿Cuál es el problema? Danilo en términos personales es una estrella, un ser humano, por eso tiene un 80. Un gran amigo. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es el siguiente, mira. Alfredo Espinal es el presidente del PLD en Villarriba. Danilo ha ido 16 veces a su casa. 16 veces. ¿Qué pasa? Que Danilo Medina estaba allá hace unos días y a él no lo invitaron. Eso es lo que te digo. Ahí es que está. ¿viste? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces él tiene que sentirse mal. Y él tiene que usar agua en su casa de un pozo. Y esa agua del pozo está contaminada con heces fecales. Y Danilo ha ido 16 veces a su casa y Leonel ha ido más de 15. Entonces, si Villarriba y Arenoso reciben los embates del Yuna, porque eso es bajo Yuna, y van a buscar una solución a bajo Yuna, ellos tienen que estar ahí, porque ellos son los líderes de ahí. Van y le llevan una vaina impuesta para que un ingeniero asociado con un funcionario se gane unos cuartos. Pero además, oye esto. Es el problema. No, pero el danilismo siente que de alguna manera, cuando digo el danilismo, y el que esté en la oposición dentro del partido capitaliza ese tipo de cosas. Danilo tiene que volver a sus raíces con su gente con la que lo llevó ahí. Correcto. Eso es lo que le están pidiendo. Eso habló Sonia Mateo cuando vino acá. Yo creo que de alguna manera el danilismo ya lo ha entendido y el propio Danilo creo que lo ha entendido. Es decir, tiene que haber una especie de retornar a la gente que son importantes dentro de esa estructura política como tal. No quiere decir marginar a los demás, porque el gobierno y el poder da para todo. No hay que marginar a nadie. Ahora usted tiene que valorar. ¿Qué me decía, por ejemplo, un dirigente importante de Santiago? Un dirigente importante de Santiago, no voy a decir su nombre, pero bueno, un dirigente importante de Santiago me decía, Eury, ¿qué es lo que pasa en Santiago? Por ejemplo, en el caso de Santiago me dice, lo que pasa en Santiago es cuando Leonel llegó al poder, después de, ¿verdad? Danilo enfrentó a Leonel en el año 2008. En el 2008. ¿Qué pasó?
los principales cuadros del leonelismo pasaron a posiciones más importantes. Y los danilistas no nos sacaron del gobierno, ¿verdad? No nos sacaron. Pero nos pusieron en posiciones secundarias o terciarias. Todo lo que ustedes tienen se lo deben a Leonel. No, pero está bien, ok. En posiciones secundarias y terciarias. Es decir, no es sacarlo del poder. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Que al llegar Danilo al poder, los que somos principales danilistas pasáramos. No es que sacaran a los leonelistas, nadie quiere que lo saquen, porque también son del PLD. Pero que hubiera por lo menos un cambio parecido, que las posiciones principales fueran para los danilistas y las secundarias. Eso es lo que me dice él. Debe ser así. Bueno, tal vez una combinación. ¿Qué es lo importante? Yo creo que el danilismo ha entendido después de esta plenaria del Congreso del PLD que hay que hacer una remoción, una reevaluación, una reinterpretación de las políticas generales, no del gobierno, porque el gobierno va bien, sino las políticas generales del gobierno como tal en términos del danilismo hacia quienes trabajaron por Danilo. Sin que eso implique golpeo a nadie, porque no hay que golpear a nadie, pero tiene que haber una reinterpretación de esto. Los danilistas se sienten un poquito golpeados y marginados. Presidente, así como usted todas las semanas va hacia la población a resolverle sus problemas, a darle importancia y a veces hasta escucharlo, porque escuchar resuelve. Señores, escuchar es la mitad de la solución del problema. La mitad. Tú escuchas a alguien y tú le estás dando importancia. Yo siempre decía en la charla que daba de Danilo que una de las características que tiene Danilo Medina como líder moderno es que no solamente habla, sino que sobre todo sabe escuchar. Que él no solamente oye lo que tú dices, sino que escucha lo que tú dices. Porque el que te oye, simplemente ya no le da importancia. El que te escucha te pone atención. Entonces, presidente Danilo Medina y todo el equipo estratégico del danilismo, es tiempo en este momento, antes de la plenaria última del Congreso, escuchar el sentir del danilismo en el Partido de la Liberación Dominicana.